En la clase anterior habíamos realizado la introducción a la cinemática y también nos habíamos introducido al primer movimiento que se estudia dentro de la cinemática, la cual es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Sus siglas MRU. Entonces, en esta clase vamos a empezar a realizar ejercicios prácticos, ¿sí? Ejercicios de los cuales matemáticamente vamos a demostrar ese movimiento o ese tipo de movimiento rectilíneo uniforme. Y también vamos a dar unas pautas de cómo resolver estos ejercicios. Y bueno, no solo me refiero a ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme o a ejercicios de la cinemática, sino unas pautas para resolver cualquier problema de física, ¿sí? Pautas que quizás parezcan algo no tan repercutivas en el momento de solucionar el ejercicio, pero créanme que son muy importantes. Entonces vamos a realizar este primer ejercicio. Nos dice, un auto viaja en línea recta a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Hallar la distancia que recorre el auto en 60 segundos. Primera pauta muy importante y que siempre les recomiendo a los estudiantes que lo hagan, sin importar qué tan fácil o qué tan obvio parezca, háganlo. Y es que lo primero que yo les digo a los estudiantes es ilustren por medio de un dibujo el ejercicio. Y créanme, eso realmente les va a servir. Por muy fácil que les parezca, un auto viaja en línea recta y necesito tanta velocidad, tengo tanta velocidad y necesito ver qué distancia recorrió en tanto tiempo. Dibujen ese problema, ¿sí? Y créanme que siempre, a medida que vayan aumentando el nivel de dificultad, esas ilustraciones se les va a hacer muy útiles. Incluso las ilustraciones nos pueden dar más información de la que nos están dando en el enunciado. Se los digo como experiencia, entonces justamente vamos a realizar eso. Primer paso, vamos a ilustrar este ejercicio por medio de un dibujo. Tan sencillo como esto, entonces, miremos que es algo que, como les digo, puede que parezca fácil, puede que parezca obvio, pero les recomiendo que lo hagan. Más adelante, cuando veamos ejercicios mucho más complejos, van a entender el porqué. Entonces, ilustramos como primer paso el ejercicio, es muy importante. Y ahora vamos al segundo paso, al siguiente paso, el cual sería determinar cuáles son los datos que me están dando y cuál es el dato que me están preguntando, ¿sí? Entonces, para eso pues nos remitimos otra vez al enunciado. Nos dice, un auto viaja en línea recta a una velocidad, ¿sí? A una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Qué nos están dando entonces? Nos están dando primeramente la velocidad. Copiamos entonces datos y cuáles son los datos que me están dando. Ahora nos dice, hallar la distancia, hallar la distancia que recorre el auto en 60 segundos. Dos datos muy importantes. ¿Por qué? Porque el enunciado me está diciendo qué es lo que yo debo hallar y al final me están dando un segundo dato, ¿sí? ¿Cuál es el segundo dato que me están dando? Dice el autor que el auto recorre en 60 segundos. Segundos. Esas segundos es la magnitud del tiempo. Muy bien, del tiempo. Así que vamos a colocar también que ya me están dando el tiempo. Y por último me dice que halle la distancia. Así que el dato que yo debo hallar, el que me están preguntando, es la distancia. Entonces, en resumen, tengo un auto que fue del punto A a un punto B, ¿sí? Y ese auto lleva una cierta velocidad que es de 10 metros sobre segundos y esa distancia del punto A al punto B la recorrió en 60 segundos. Lo que yo quiero saber es cuánto recorrió en ese tiempo y a esa velocidad. Muy importante porque ahora sí ya tenemos definido qué es lo que me están preguntando. Y ahora, ¿cómo hago yo para hallar justamente ese valor? Bueno, pues vamos a hacer uso, por si no nos acordamos de las fórmulas de nuestra pirámide, ¿sí? Y recordemos cómo se usaba la pirámide. La pirámide, dependiendo del dato que me estaban preguntando, yo tapaba justamente ese dato y con las otras dos definía si debía multiplicarlas o dividirlas. En este caso entonces, me están pidiendo la distancia. ¿Qué hago? Tapo la distancia, ¿sí? Y me queda que distancia es igual a velocidad por tiempo. Y listo.
Entonces vamos a escribir eso que acabamos de decir. Entonces con esta formulita es con la cual nosotros vamos a solucionar este ejercicio. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Vamos a reemplazar dichos valores, ¿sí? Velocidad, que equivale a 10 metros sobre segundos, y el tiempo, que equivale a 60 segundos. Reemplazamos entonces los datos para poder hallar el resultado. Ahora, la física, a diferencia de la matemática, es que nosotros tenemos acompañados de los números unas magnitudes físicas. Y esas magnitudes no están ahí porque sí, no están ahí de adorno. También se deben operar. Entonces, en la física nosotros operamos los números y también operamos las magnitudes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se operan esas magnitudes? Ya lo vamos a ver. Empezamos por lo facilito, ¿sí? Que es operar los números. Entonces, sencillamente, operamos 10 multiplicado, o que estamos multiplicando, 10 por 60 nos va a dar 600. Ya operamos entonces los números 10 por 60, 600, y las magnitudes físicas siguen multiplicándose, aún no la hemos operado. ¿Cómo se opera? Muy sencillo. Miramos que acá tengo metros sobre segundos, es decir, este segundo está en el denominador, por segundos otra vez, ¿sí? Estos segundos son estos mismos segundos que tenemos acá, son la misma magnitud física. Al ser la misma magnitud física y que una esté en el numerador y otra esté en el denominador, ¿sí? Como estamos hablando de multiplicaciones, esto se puede hacer, ¿sí? Por ende, entonces nos queda que estos segundos y estos segundos se van a cancelar. Por ende, entonces, al cancelarse estos segundos nos queda solo metros. Y la respuesta, entonces, ¿cuál sería? Sería que la distancia, esta velocidad por el tiempo, es igual a 600 metros. Y esta sería entonces la respuesta final. Ahora, hay que ponerle también un poquito de lógica a las cosas, ¿no? Estamos hablando de una distancia. Y las unidades para las distancias, por lo menos en el sistema internacional, son los metros, ¿sí? Sería ilógico que yo halle una distancia y me quede en segundos. Sería algo totalmente ilógico. Yo no puedo decir, el auto recorrió del punto A al punto B, recorrió una distancia de 600 segundos. No, eso es un tiempo, yo necesitaba una distancia. Entonces también hay que ponerle un poco de lógica, ¿no? Si me da, o si yo necesito más bien el valor de la distancia, yo sé que por lo menos en el sistema internacional me debe dar en metros. Si me dan metros, es correcto. En caso de que me den otro tipo de magnitud física, fuera de los metros o los kilómetros, milímetros, etcétera, es decir, fuera de todas las magnitudes que me representan la distancia, está mal. Pero bueno, con eso entonces nosotros terminamos este primer ejercicio utilizando los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con un segundo ejercicio y ese segundo ejercicio lo vamos a ver haciendo un poquito más rápido. Vamos a realizar entonces este segundo ejercicio y también le hemos aumentado un poco la dificultad. Ya vamos a ver por qué. Nos dicen, un tren tiene que recorrer 360 kilómetros en 2 horas, ¿sí? Hallar la velocidad en el sistema internacional a la que debe ir para llegar a tiempo. Entonces, como yo les había dicho, pues lo primero, lo recomendable para ustedes, nosotros que estamos empezando con todo esto de la física, es ilustrar los problemas, ¿sí? Entonces, tengo un tren que necesita llegar de un punto A a un punto B, ¿sí? En 2 horas a una distancia de 360 kilómetros, ¿sí? Es decir, del punto A al punto B hay esta distancia. Y el tren debe recorrer esta distancia en este tiempo. Entonces necesita saber a qué velocidad debo ir, ¿sí? Para que pueda recorrer esta distancia en el tiempo que me están indicando. ¿Listo? Para eso entonces, ya ilustrado el ejercicio, pues vamos ahora sí a sacar los datos. ¿Qué me están dando y qué debo hallar? Entonces me dice, un tren tiene que recorrer 360 kilómetros, ¿sí? Me están hablando de que yo debo recorrer una distancia de 360 kilómetros. Así que, justamente la distancia que me están dando es 360 kilómetros. Y de una vez me lo dan el siguiente dato, que tengo que recorrer esa distancia en 2 horas. ¿Las horas qué son?
son un valor, son una magnitud del tiempo, ¿sí? Así que estas 2 horas serían el tiempo que me están dando. Ojo a esta parte. Hallar la velocidad en el sistema internacional. Muy importante. Primero, hallar la velocidad, es decir, ya me dice, el ejercicio me dice cuál es la magnitud o cuál es el dato que yo debo hallar. Y más importante aún es que me lo preguntan en el sistema internacional. ¿Y por qué es importante? Porque recordemos que la distancia en el sistema internacional sea en metros y el tiempo en el sistema internacional sea en segundos. Y a mí no me están dando ni en metros la distancia, ni en segundos las horas. Entonces, aquí tengo 2 opciones. O empiezo a trabajar con los datos tal cual como me los están dando y al final convierto esas unidades al sistema internacional, o de una vez convierto estas magnitudes al sistema internacional y ahora sí procedo a realizar los cálculos matemáticos. Cualquiera de los dos caminos más bien, es válido y deben dar exactamente el mismo resultado. ¿Qué les aconsejo yo? Que bueno, es obviamente mucho más fácil convertir magnitudes fundamentales como estas, ¿sí?, que magnitudes que están combinadas. ¿Listo? ¿A qué me refiero? La velocidad es una magnitud física que se da producto de una combinación de 2 magnitudes. Como ya lo hemos visto, velocidad es una magnitud de distancia sobre la magnitud del tiempo, ¿sí? Es decir, hay 2 magnitudes fundamentales para realizar una compuesta, que sería la velocidad. Mientras que distancia ya es una magnitud fundamental, es decir, tiene solo una magnitud y el tiempo también. Así que, como les digo, es más fácil convertir una magnitud fundamental que una compuesta. Sin embargo, los procedimientos, como les digo, son los mismos y tampoco es que haya mucha diferencia entre convertir una fundamental y una compuesta, ¿no? Realmente casi que serían los mismos procedimientos. Entonces, para este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir esta distancia de kilómetros a metros y este tiempo que nos lo dan en horas a segundos. Para convertir entonces estas magnitudes voy a utilizar el factor de conversiones de unidades, que, bueno, si no se acuerdan de ellos, les dejaré el video donde nosotros explicamos cómo convertir magnitudes tanto fundamentales como compuestas, ¿sí? Rápidamente, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos haciendo una comparación de magnitudes y la vamos a multiplicar con la magnitud que yo necesito convertir, ¿sí? Es decir, 360 kilómetros por la comparación donde yo voy a realizar dicha conversión. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se van a cancelar estos kilómetros con estos kilómetros, ¿sí? Y ya me va a quedar la magnitud en metros. Lo único que debo hacer aquí es multiplicar. Entonces, 360 por 1000 equivale a 360.000 metros, ¿sí? ¿Por qué metros? Porque ya kilómetros y kilómetros se cancelaron y solo me quedo en metros. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer lo mismo por el tiempo. 2 horas multiplicado por el factor donde comparamos la magnitud que quiero cambiar por la magnitud que deseo, ¿sí? Y sabemos que en una hora hay 3600 segundos. Entonces cancelo horas con horas y me queda 2 por 3600 segundos. Y eso equivale a 7200 segundos. Y listo. Ya tengo entonces tanto mi distancia como mi tiempo en el sistema internacional. Ahora sí puedo realizar los procedimientos matemáticos. Me están pidiendo velocidad, ¿no? Entonces utilizamos nuestro triángulo, ya sabemos, tapamos velocidad. ¿Y qué nos queda? Que velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Entonces, haciendo uso de esa fórmula, pues hallamos el resultado de nuestro ejercicio. Copiamos la fórmula entonces, como lo habíamos definido, velocidad igual a distancia sobre tiempo, y reemplazamos los datos obviamente ya en el sistema internacional, ¿no? Entonces distancia 360.000 metros y el tiempo 7200 segundos. Para operar esto es muy facilito. Sencillamente, si hay ceros arriba y ceros abajo, se cancelan la misma cantidad de ceros. Es decir,
este 0 se va con este 0 y este 0 se va con este 0. ¿Listo? Entonces realmente nos quedaría 3600 sobre 72. Una división muy fácil de hacer, ya que 3600 sobre 72 es igual a 50. Ahora, a diferencia del anterior ejercicio, aquí no es que se operen o se cancelen las magnitudes, sino que si arriba tenemos los metros y abajo tenemos los segundos, pues justamente eso nos queda, 50 metros sobre segundos. De esta forma entonces nosotros llegamos al resultado final del ejercicio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el tren debe ir a 50 metros sobre segundos, ¿sí?, para recorrer una distancia de 360.000 metros, es decir, 360 kilómetros, en 7.200 segundos, es decir, en 2 horas. Una aclaración, nosotros lo pasamos al sistema internacional porque el ejercicio nos decía que debíamos pasarlo, ¿sí? En caso de que en el examen, en el taller o su profesor también les diga que no hay necesidad de pasarlo al sistema internacional, trabajan con los kilómetros y con las horas, ¿sí? Pero bueno, de esta forma entonces nosotros terminamos con esta clase de movimiento rectilíneo uniforme.